Si el valor de las capacitancias es C1 igual a 6.00 faradios, C2 igual a 3.00 faradios, C3 igual a 6.00 faradios, C4 igual a 3.00 faradios y el voltaje de la fuente es 12.0 voltios, determine la capacitancia del circuito equivalente, la carga en el circuito equivalente y el voltaje y la carga en cada capacitor. El arreglo de los capacitores lo vemos aquí en esta figura. Notamos primeramente que C2 y C4 se encuentran en paralelo. Así que vamos a analizar el circuito empezando por ahí. Así que si están en paralelo, la capacitancia equivalente C24 se calcula sumando las capacitancias de esos capacitores. Así que tenemos C2 más C4. C2 es igual a 3.00 faradios más C4, que es 3.00 faradios. Note que, contrario a muchos de los ejemplos en clase, estas capacitancias están en faradios, no en microfaradios. Por eso es que estamos utilizando esta unidad aquí. Así que C24 va a ser igual a 6.00 faradios. El circuito entonces se reduce al siguiente. Tenemos entonces la fuente, tenemos el capacitor C1, el capacitor C24 y finalmente el capacitor C3. Bien, así que este sería nuestro circuito. Ahora, ¿verdad? Vemos que C1, C24 y C3 están en serie. C1, C24, C3 en serie. En serie, la capacitancia equivalente se calcula utilizando los recíprocos. C1, 1 sobre C1, 2, 3, 4 va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2, 4 más 1 sobre C3. Esto entonces va a ser igual a 1 sobre 6.00 faradios más 1 sobre C24, que lo acabamos de calcular, 6.00 faradios más 1 sobre C3, que también es 6.00 faradios. 1 sobre, o el recíproco de C1, 2, 3, 4, entonces va a ser igual a 3 sobre 6.00 faradios. Si tomamos ahora el recíproco, tenemos por lo tanto C1, 2, 3, 4 va a ser igual a 6.00 faradios dividido entre 3 y obtenemos como resultado final 2.00 faradios. Esta sería la capacitancia del circuito equivalente. Y tenemos ahora el siguiente circuito: la fuente y un capacitor, donde la capacitancia de este capacitor equivalente la hemos llamado C1, 2, 3, 4. La fuente tiene voltaje E. Así que si vamos hacia atrás un momentito, del circuito original pasamos a este circuito intermedio. Ahora del circuito intermedio llegamos al circuito equivalente. De este circuito sabemos la capacitancia equivalente, que la acabamos de calcular, y sabemos el voltaje.
Nos faltaría calcular la carga en el capacitor, que vamos a llamar Q1, 2, 3, 4. Así que esto sería la carga en el circuito equivalente. Utilizamos la definición de la capacitancia. C es igual a Q entre V. De aquí deducimos que la carga va a ser igual a C por V. En nuestro caso tenemos Q1, 2, 3, 4. Va a ser igual a C1, 2, 3, 4 por V1, 2, 3, 4. El voltaje V1, 2, 3, 4 es el voltaje de este capacitor por estar conectado directo a la fuente. Esto es lo mismo que E, así que tenemos que 12 voltios. Por lo tanto, tenemos que esto es 2.00 faradios por 12 voltios. Y esto entonces nos da 24.0 coulombios. Este voltaje aquí es 12.0 voltios. Esta sería la carga del capacitor equivalente. Y procedemos ahora a movernos al circuito intermedio. En ese caso, mencionamos que C1, C24, C3 están en serie. Y en serie, las cargas son iguales. Las cargas son iguales. Por lo tanto, Q1 va a ser igual a Q2, 4, y eso va a ser igual a Q3. Y el valor sería Q1, 2, 3, 4. El valor a que son iguales ellas 3. Por lo tanto, todas son 24.0 coulombios. Ya tenemos las cargas. Procedemos a calcular los voltajes. Para calcular el voltaje usamos la definición de la capacitancia que tenemos aquí y podemos ver que V puede ser escrito como Q entre C. Para el capacitor 1, V1 es Q1 sobre C1. Así que esto es 24.0 coulombios entre C1, que es 6.00 faradios, y esto nos da 4.00 voltios. Para V24 tenemos Q24 entre C24. La carga es 24.0 coulombios. C24 nos dio 6.00 faradios. Así que esto es 4.00 voltios. Finalmente, V3 va a ser Q3 sobre C3. Esto sería 24.0 coulombios entre C3, que es 6.00 faradios. Obtenemos 4.00 voltios. Bien, podríamos verificar que V1 más V24 más V3 es igual a V1, 2, 3, 4, porque es por estar en serie. Y note que esto sería de aquí 12 voltios. Y la suma de estos tres es 4.00 voltios
note que todos tienen el mismo voltaje o el mismo número para el voltaje, 4.00 voltios, así que al sumar cuadra a 12. Bien, así que verificamos que los números están consistentes. Procedemos ahora al circuito, ¿verdad?, original, y dijimos que C2 y C4 están en paralelo. Así que ahora vamos a analizar esa parte, C2, C4 en paralelo. Y en paralelo los voltajes son los que son iguales. Así que V2 va a ser igual a V4 y ambos son iguales entonces a V24. V24 lo tuvimos aquí arriba, es 4.00 voltios. Nos faltaría calcular entonces las cargas. Para la carga, Q va a ser C por V, así que Q2 es C2 por V2, C2 es 3.00 faradios, V2 4.00 voltios, 4 por 3 por 4 nos da 12.0 coulombios. Q4 va a ser igual a C4 V4, así que tenemos 3.00 faradios por 4.00 voltios y el número también es 12.0 coulombios. Bien, como una última verificación para terminar, será cierto que Q2 más Q4 es igual a Q24. Vemos que si vamos hacia arriba un momento, Q24 es 24 coulombios, así que el lado derecho es 24.0 coulombios, y note que el lado izquierdo tengo 12.0 coulombios más 12.0 coulombios, así que la verificación pasa. Con esto concluimos este ejercicio.